Mi colega Alejandra Orá es embajadora de Buena Voluntad de ONUSIDA. Alejandra, como hemos venido diciendo a lo largo de esta semana, se encuentra haciendo trabajo de voluntariado. Ha viajado hasta Ecuador y Perú para visitar a refugiados y migrantes venezolanos. Ahora nos acompaña desde Lima, la capital peruana. Muy buenos días, Ale. Gracias por estar aquí. Quiero empezar preguntándote ¿por qué has ido a Perú y a Ecuador en lugar de ir a Colombia, que es uno de los países que más ha recibido a estos refugiados e inmigrantes venezolanos? Buenos días, Ana. Buenos días a Jenny y a toda la familia de Café. Es un gusto estar con ustedes acá contándoles de verdad una experiencia inolvidable y también difícil de asimilar viendo la realidad de los desplazados y de los migrantes venezolanos. Y precisamente esa es una muy buena pregunta. Y aunque Colombia se ha convertido en una cara, ¿no?, del desplazamiento venezolano estos últimos años, y el país que ha acogido más migrantes venezolanos en nuestra región, incluso en el mundo, Perú específicamente es la nación que ha acogido más refugiados venezolanos, y después de Colombia es la segunda nación que tiene más migrantes venezolanos en nuestra región. En Tumbes, Perú, este es el punto, ¿no?, de frontera entre Perú y Ecuador. Es ahí donde se encuentra el mayor tráfico en nuestra zona de Sudamérica de migrantes venezolanos, y la verdad ha cambiado muchísimo en estos últimos meses las condiciones y la vulnerabilidad de los que han llegado a esta zona, y nosotros queríamos ver de cerca, bueno, precisamente cuál era la realidad y las necesidades de las personas que están pasando por esta zona aquí en Perú. Y quiero preguntarte precisamente cuál es la realidad, Ale, porque una cosa es hablar a diario como lo hacemos de números, de estadísticas, y otra cosa es ver a esta gente cara a cara, escuchar de viva voz esas andaduras que han tenido que hacer, los problemas a los que se han tenido que enfrentar. Hablarnos un poco de eso, y también si en las personas con las que has hablado, me imagino que también hay muchas mujeres. Y la verdad es esa, uno puede mencionar las cifras, uno puede ver las imágenes, pero es algo totalmente diferente cuando uno llega a esta zona. Si te soy 100% sincera, Ana, cuesta muchísimo. A mí me costó mucho asimilar la realidad que veía, porque uno a diario nos toca reportar sobre esto, pero cuando ves la cara del desplazamiento y la realidad en la que llegan estos caminantes, cuesta entender que la condición en la que nosotros conocemos a estas personas tiene que ser mejor de las que se fueron en Venezuela. Muchas mujeres, y este es uno de los grandes problemas y las razones por la cual también se eligió llegar a esta frontera. Antes se veía un desplazamiento mayoritariamente de hombres. Ahora, en estos últimos meses, aproximadamente el 40% de los migrantes, de los caminantes venezolanos que llegan al centro de migración o a la frontera entre Tumbes y Ecuador son mujeres con niños. Estoy hablando de menores de edad menos de 12 años. Casi el 80% de las personas que llegan también a esta frontera, y te estoy hablando en promedio por lo que nos dijeron tanto la Agencia de los Refugiados, la ACNUR, como el Centro de Migración de Perú, sería entre 2.000 a 5.000 venezolanos que pasan esta frontera por día. El punto más grande que ellos tuvieron, la cifra más grande, fue aproximadamente casi 6.000 personas el 31 de octubre. Pero hoy en día, fíjate, nosotros ya estamos a jueves, aproximadamente el martes, hubo una llegada de casi 2.000 personas, fueron 1.924, y lo que nosotros pudimos percatar, al menos ese día, había muchísimas mujeres que llegaron caminando con su pareja o con su mamá o con una amiga, o incluso estaban caminando solas y conocieron gente en el camino. Fue un trayecto en promedio de aproximadamente un mes a mes y medio, con niños menores de 10 y 12 años, y las condiciones en las que llegan son muy, muy vulnerables. Mujeres que necesitan una asistencia psicológica, una asistencia física, tienen cuadros de deshidratación, cuadros de desnutrición, requieren también asistencia psicológica, porque lo que han visto o lo que han vivido en el trayecto es muy difícil de asimilar. Muchas de ellas, podríamos decir que la gran mayoría, fueron robados en el camino o víctimas de violencia física o sexual. Y lo que se ha visto en cuanto al cambio, la verdad es ¿no? La cantidad de mujeres y niñas que están llegando ahora en estas fronteras en unas condiciones que son sinceramente pues inhumanas, ¿no? Imagínate caminar
Y te lo pongo de esta manera, Ana. Nosotros el día que llegamos al centro de inmigración tuvimos un recorrido de 1.524 kilómetros en un día y no fue a pie, fue en avión y fue en automóvil. Y cuando yo terminé ese día es una de las veces que he estado más cansada en mi vida. Podrás imaginarte cómo será eso cuando te toca caminarlo. Desde el Zulia, que es el estado más, la punta del estado de Venezuela más lejano de nuestro continente de Sudamérica, a Tumbes, Perú, a Puerto Montt, Chile, que es casi la Patagonia. Ahora, Ale, yo no me imagino las historias que has escuchado a lo largo de estos días, pero tan desesperadas están estas familias que se disponen a hacer estas largas travesías, sobre todo mujeres, como tú nos has dicho, solas y en compañía de sus hijos, que son mucho más vulnerables que los hombres. Sí, y esa siempre fue mi pregunta. ¿Tu realidad en Venezuela era peor que caminar 5.000 kilómetros a pie, con frío, con tu hijo menor de edad, pasando trabajo, rogándole a Dios que aparezca un buen samaritano para ayudarte con la comida o te dé un aventón a Tumbes, Perú? Esta siempre fue la realidad que como primero venezolana, porque hay que admitirlo, me costó mucho entenderlo, porque uno no quiere ver a sus compatriotas de esta manera, pero también como una persona que entiende de la logística migratoria, sobre todo si lo haces caminando. Y la gran mayoría me dijeron sí, y por una razón tan simple, no había comida, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a un muchacho llamado José. Voy a publicar estas historias, que incluso ya publiqué un video de unos caminantes que acababan de llegar al centro de migración en Tumbes, y lo primero que nos decían es que no podían comer en Venezuela, que solamente podían comer un pedazo de yuca con salsa de tomate. Lo hacían a las 6 de la tarde para irse inmediatamente a dormir, así no les daba hambre, y cuando se despertaran en la mañana no hacían mucho para no poder quemar las calorías, ¿no? Muchísimos casos también, Ana María, donde sí podían encontrar incluso un poco de comida, pero no encontraban los medicamentos necesarios. Entonces, cuando tú conoces a esta gente en los centros de migración, te das cuenta que son los más vulnerables porque no tienen acceso a tratamientos o condiciones hereditarias o condiciones que requieren un tratamiento médico diario, y obviamente si no toman esta medicina, lo cual pueden garantizar en otro país por el acceso universal a la salud, tienen que irse caminando. Pero los que les pasa en el camino, yo creo que va a cambiar a estas personas de una manera radical para toda su vida. Y nos cambia a nosotros también, porque cuando uno se expone a escuchar esas historias, te cambia, creo que como persona y como periodista también. Bueno, totalmente. Felicidades por el trabajo. Alejandra Ora, desde Lima, Perú. Muy buenos días, Ale. Chao, chao.